el gol que dio un campeonato, el batazo que implantó una marca, el viejo récord que se derrumba. Esto es Historia del Deporte, con las experiencias, vivencias y hazañas de quienes la escribieron con gusto, pasión y entrega, con Alfredo Magaña. Amigos, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros una vez más en esta Historia del Deporte. Hoy verdaderamente me siento total y absolutamente halagado por la presencia de tres grandes amigos, tres grandes personalidades de la comunicación. A don Arcadio Ríos Arias y a don Iqui Tavares ya los habíamos invitado aquí. Hoy está con nosotros también, hoy está también con nosotros Pepe Espinosa, hijo de don Salvador Espinosa, de quien vamos a hablar el día de hoy, y me permití invitar a estas grandes personalidades porque don Salvador Espinosa fue un hombre al cual la comunicación le debe muchas cosas, desde que él inició su vida en la comunicación allá en México, en la XCW, nada más ni nada menos, y no nos ponemos de pie porque no alcanzamos aquí el techo. Entonces, y es una vida tan interesante que además se involucra en el deporte, en el arte, en la comunicación, etcétera, ¿sí? De lo cual quisiera que ustedes se dieran cuenta de ello. Para iniciar, primero, aunque ya hablé de ellos, don Arcadio, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Pido. Pues con mucho gusto, Alfredo, ya lo dije la vez anterior que tuve el gusto de estar aquí. Es verdaderamente una satisfacción muy grande encontrarme con una persona como lo has sido tú, colaborador de muchas de las actividades en las que tuve el gusto de participar, y a quien por fortuna seguimos viendo en estas transmisiones y nos hace recordar, y lo hacemos con mucho gusto, muchas de aquellas actividades, muchas de aquellas actuaciones, para llamarles también de esa manera, que tuvimos en los medios de comunicación. Tratándose de don Salvador Espinosa, pues simple y sencillamente yo diré que la parte, primero lo más justo, que sin la presencia, sin la actuación de don Salvador Espinosa aquí en la televisora de Guadalajara, esta no hubiera llegado a los niveles en los que se encuentra ahora, y con limitaciones enormes que había entonces para trabajar. Salvador hizo enormidades, hizo cosas verdaderamente importantes. Ahora, ya en lo personal, simple y sencillamente, a mí me dio una seguridad, me dio una posibilidad de estar en muchos deportes y en las transmisiones de toros a través de una seguridad, insisto, que me infundió en todos mis trabajos, y por lo cual estoy y estaré siempre agradecido. Muchas gracias. Pepe. ¿Qué puedo decir ante este comienzo que dice aquí el señor Arcadio, hablando primero de ti, que realmente mi comunicación con la televisión, después de que mi papá nos dejó, ha sido a través de ti. Si hay alguien interesado en lo que mi papá ha hecho, ha sido tú, y te lo agradezco. No, es que una gran personalidad que definitivamente quienes tenemos acceso a un micrófono o a una cámara, tenemos que darle a conocer al auditorio, a las gentes que nos vean, que nos escuchen, de esa labor y esa trayectoria de tu papá, que fue única definitivamente. Gracias, Pepe, por estar aquí. Y no. Nicky, pues Nicky, ¿qué puedo decir de ti? Un gran amigo, un hombre sensacional, una trayectoria increíble, pero que inicia esa trayectoria de comunicación, yo creo que similar al señor Espinosa en W. A ver, platícanos, Nicky. Sí, muchas gracias, Alfredo. Es un honor para mí estar con el señorón que es don Arcadio Ríos,
que aparte de conocerlo también desde la prehistoria, ¿verdad? Que sí, más allá. Un poquito más allá, ¿verdad? Y por supuesto, con don Pepe Espinosa, hijo de un extraordinario señor. Yo tuve el gusto de conocerlo en los años 48 en XCW de la Ciudad de México, cuando él trabajaba ahí diferentes labores, todo ligado con el audio. Saber que fue el camarógrafo número 1 de Televicentro en la Ciudad de México, antes que nadie, Chavo Espinosa. Una gente a quien se le aprendió mucho, ojalá haya la oportunidad adelante de platicar una anécdota nada más que tengo por ahí, inolvidable de él. Definitivamente tenemos mucho que platicar de don Salvador Espinosa, que a mí en lo personal yo les quiero decir que me dejó tanta sustancia, porque como yo era hijo putativo aquí del señor Ríos, créanme que... ¿Eso es bueno o es malo? Ya se le quitó. Créanme que el haber tenido acceso a grandes personalidades de los medios de comunicación, de los deportes, de todo ello, el señor Ríos ha sido culpable de que yo esté aquí ahorita en este momento, porque créanme todo eso, y haber conocido al señor Espinosa para mí ha sido una de las grandes fortunas que me llevó precisamente el señor Ríos a conocer a todo ese playa de gentes, incluyendo a Nikita Tavares, ¿sí? Así es de que, pues, ¿qué más puedo pedir de ahora recordar a ese gran hombre como fue don Chavo Espinosa, del que pienso que todos aprendimos de él referente a lo que es ser una persona grande en la comunicación? Yo quisiera, Niki, empezar por el principio. Habíamos comentado contigo en la vez pasada que estuviste con nosotros ese inicio del señor Espinosa, que como productor de radio era algo único. Sí, yo lo conocí él siendo ya técnico, un extraordinario técnico. Él tenía el turno a las 6 de la mañana, abría la XCW, porque sí cerraban a las 12 y reanudaban a las 6 de la mañana. Me costas. Y don Chavo ahí presente, me acuerdo muy bien, a mí me apantallaba, que era el que traía las llaves, creo que de toda la emisora, traía un llavero, siempre, todo el mundo le pedía las llaves para todo. El San Pedro del radio. Sí, era impresionante, caray. Y aparte de manejar muy bien la consola, que mandaba al aire la señal de la XCW, ahí de las calles de Ayuntamiento, también manejaba la consola en diferentes programas musicales. No era tan sencillito, ahora ya es bastante fácil, lo hacen con 180 canales y una serie de cosas. Sí. Ellos tenían 5 pots para abrir y manejar la orquesta, las voces, locutores, efectos de sonido, todo, ¿no? Y don Chavo era verdaderamente una fiera. En ocasiones manejaba la tornamesa. La tornamesa eran 3 platos para poner los discos, y no había forma de oír los previos más que acercándose, así le movían, ¿no? Ajá. Que disc jockey, ni que, Ajá. mucho mejor que eso, ¿no? Ajá. Y rápido platicaré para no tomarme mucho tiempo. El señor Sergio Torres, productor del programa Aventura, programa en el que yo trabajé durante 4 años, de los hermanos Lacroix, sí. En una ocasión, Chavo manejando la tornamesa, era un programa que había escrito José de Jesús Vizcaíno, complicadísimo. Carreras de autos, lluvia, ametralladoras, pasos, había todo, efectos de había sonido, todo. Estaba Pepe Guzmán y Gonzalo Gaviria en los físicos y don Chavo en la tornamesa, pero no se daba abasto con 3 platos. Entonces le instalaron 2 tornamesas, o sea, tenía 6 platos que manejar simultáneamente, y quitaba un disco y ponía el otro, una coordinación, porque el programa era en vivo al aire, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que estaba ahí su mami, era su novia, sí. en el auditorio, en el estudio 4, nosotros pasábamos en el Verde y Oro, ese programa, y empieza aquel hombre a accionar, y verdaderamente pues se oía todo el merequetengue que había ahí. Al terminar el programa, que duraba afortunadamente nada más media hora, yo recuerdo que el señor Torres, que era un hombre muy especial, medio duro, se acercó al micrófono y dijo: yo quiero pedir un aplauso a nuestro público que nos acompaña para el señor Salvador Espinosa, que ha hecho verdaderamente una obra de arte con el sonido
de la tornamesa. Fíjate, y le aplaudieron como 2 minutos a don Chavo. Fíjate. La gente, estábamos todos conmovidos, ¿no? Esa era, entre tantas cosas, una de las veces que tenía. Luego fui su jefecillo, su jefecillo aquí abajo de él, en Televicentro, algunos años después, en los años 60. Muchas gracias. No, hombre, bueno, Gracias. Grandes recuerdos, ¿verdad? Recuerdos. Y pues aquí en Guadalajara, yo tuve la fortuna primero de conocer al señor Ríos y por medio de un programa que él tenía en el radio, tener esa interconexión por el deporte. Y cuando inició la televisión aquí en Guadalajara, pues el señor Ríos fue el primero que transmitió un programa en vivo aquí en Guadalajara. Entonces, me involucró a mí a fuerzas, ¿verdad? Pero me involucró en ello. Entonces, yo quisiera, señor Ríos, que platicáramos de esos inicios, cuando usted conoció al señor Espinosa, y cómo fue que tantas cosas que se lograron con él aquí en la televisión, en Guadalajara. Usted lo mencionó al principio en relación a que él hizo cosas con tantas limitaciones técnicas que había, pero con esa habilidad y esa creatividad, que aunada a la suya, pues salían cosas increíbles. Bueno, hay que mencionar primero cómo llegamos a hacer ese primer programa de televisión en vivo sin tener posibilidades de hacerlo. Cuando nosotros empezamos a ir al último estudio que había, el que estaba a espaldas del Teatro Estudio, un teatro estudio chiquito, muy limitado en todo, tenía 2 cámaras. En el momento en que hacíamos una toma, un enfoque a un personaje que estábamos entrevistando, cuando venía ya el corte y teníamos que irnos a enseñar el display de los artículos que eran los que promocionaban esa transmisión, había que aguantar mucho, pero mucho, porque la camarita que era de enfoque todavía manual, tenía que moverse con un tripié que no tenía movilidad ni tenía nada, tenía que llegar a emplazarse, tenía que llegar a encuadrarse, tenía que llegar a dar foco, y ya que estaba todo eso, hacíamos el cambio. Todo esto, quiero decirlo sin adorno de ninguna naturaleza, estaba totalmente concebido y considerado en la producción del programa. Eso es lo que yo le considero a Enciclopedia Deportiva, que era el nombre de ese programa, lo que le considero yo de mayor mérito, que todo estaba considerado. No había más cámaras que las que ya mencioné, no había videotape, ni de tantas pulgadas ni de menos pulgadas, sí. No había videotape. La proyección de cine era de tal manera rudimentaria que una vez que don Alberto Sarquís me trajo de Tailandia, ¿dónde es el Thai Box? En Tailandia. Sí. Me trajo de Tailandia un rollito para que pasáramos. ¿Y por qué? Porque pues ahora creo también justo hacer un reconocimiento. Habíamos estado en la HL, Nachito Cárdenas, Dios lo tenga en un lugar muy especial, sí. Tío acá de Andovas, hicimos un programa que realmente rompió estándares y rompió récords en todos sentidos, que fue ese mismo programa que ya mencioné, Enciclopedia Deportiva. Ese programa estaba patrocinado por las tiendas Cadena y la ropa Cadena. Fue tal el éxito que un día me llamó don Víctor Sarquís y me dijo, oiga, lo del programa de radio es un exitazo, miren nomás, y tenía creo que una montaña así del tamaño del Popocatépetl, exageré. Hasta humo. Sí, de todas las cartas y comunicaciones que habían llegado
y me dijo a quemarropa, ¿usted no cree que ya es tiempo de que nos pasemos a la televisión? Aquí vale una fanfarria. Porque yo sentí que me sacudían. No, me estaban hablando de algo tremendamente desconocido para mí. Y dije, lo voy a hacer, pues lo voy a hacer, tengo que hacerlo. Me dijo él, éntrele ya a la televisión y vámonos de aquí para adelante. A partir de eso duramos algo así como unos, creo que serían 18 meses transmitiendo en vivo con esas limitaciones que había. Para pasar a ese estudio que les decía yo, había que pasar todavía por tablones porque no estaba puesto el mosaico. Sí, no estaba terminado todo. Había que hablar con un señor en cuanto a lo técnico, el ingeniero Serjan. Sí. El ingeniero Serjan, querido, un señorón precioso. Y había que hablar después, ya encarrilado el programa, con un tal señor Salvador Espinosa. Qué cosa tan hermosa. Ay, sí, son muy buenos. Qué experiencia en mi vida, qué hermosura haber contactado con Salvador, que lo primero que hizo fue infundirme la seguridad de que lo íbamos a hacer. Yo ya lo oí a usted, me dijo. Yo ya lo vi a usted moverse. Ya vi cómo maneja su producción. Ya vi que trae allí un señor Magaña, al que le dicen el piloto. Sí. Y todo eso está hecho como para que con lo que podamos ayudarlo nosotros, hagamos ese primer programa deportivo en 1 hora. Y 1 hora que a mí se me hacían 175 sí, horas, efectivamente. Sí, tremendo. Sobre todo la noche anterior, cuando lo escribía y todo, que por ahí hay copias de esas producciones. Pero, insisto, cuando el señor Espinosa me dijo, sí, lo va usted a lograr, sí, lo vamos a lograr, sí, lo vamos a ayudar en todo lo que se pueda. Cuando no haya algún lente especial, usaremos un cucurucho sí, auténtico, efectivamente. Usamos un cucurucho, ¿cómo no? Hubo un comercial después, me salto aquí porque esto es anecdótico, es histórico. Hubo después aquí un comercial que me mandó a hacer don Salvador López Chávez para Calzado Canadá, exportación, en donde Palermo, Canadá, se le preguntaba a un señor, lo hice en México, que no estaba muy en grande de posibilidades, también tenía limitaciones de cámaras, como se va a ver ahorita, no me estoy extendiendo. No, para nada, adelante. Escoger a un señor con apariencia muy formal, muy seria, de mucha clase, de mucha clase, porque nos iba a decir una sola frase el señor, según la producción que llevaba yo. ¿Cuál era la producción? Que al señor en off, un locutor le decía, perdone usted, ¿está usted satisfecho? Y el señor, con mucha categoría, tenía que decir que sí, nada más el gesto. Pero como había que tardarnos en llevar la cámara que no estaba muy superior a las de aquí, había que aguantar, y el señor decía que sí, que estaba muy satisfecho. Esto después hizo historia, como les voy a decir, porque el éxito de ese comercial fue que le preguntaban a don Salvador en la calle, don Salvador, tenemos una apuesta, ¿cuántas veces dice el señor que está satisfecho? Y don Salvador Lángara, como era, decía, pues 14. 14, no, ya contamos 18. Y otros decían, no, son 9, pero las dice. Se hizo un ambiente que el señor, a partir de eso, quedó de tal manera
impresionado, gratamente impresionado de lo que podía hacer la televisión, que me dijo, de ahí en adelante, por muchos años, me dijo, no hombre, como el señor que está satisfecho, para él era la norma, como la niña que se tropezó en la pasarelita, una niña en filigranita se tropieza y se iba a caer, y entonces espontáneamente de la orilla de la pasarela hay manos que se levantan para... Bueno, él quería que todos los comerciales de Canadá tuvieran la pasarelita y la niña. Y quería que todos los comerciales de Canadá, al llegar a la aduana, dijera, muy caros, no, muy baratos, como el del comercial. Él veía en cada éxito de esa naturaleza lo que tenía que repetirse para que fuera un éxito. Y una vez que fui yo a una operación difícil que tuve y se quedó él aquí solo, nadie le aceptaba hacer o repetir el comercial de Palermo de Muy Satisfecho. Hasta que hubo un valiente, por llamarle de alguna manera, que dijo, sí, yo se lo hago. Y entonces surgió una cosa abominable, espantosa, criminal, canalla, que se llamó Don Sebas. Perdonando. Efectivamente. Definitivamente, pero en realidad se hacían tantas cosas con Don Salvador que yo quisiera platicar desde las juntas de producción que tenía con el señor Ríos, eran sensacionales. O sea, las juntas de producción a mí me fascinaban porque independientemente que yo aprendía todo lo que debía hacer y lo que no debía de hacer, ahí en esas juntas era sensacional. Porque el hecho de que el señor Espinosa proyectara una personalidad como la del señor Ríos, como él dijo hace rato, a los programas deportivos de México, a las transmisiones de fútbol de México, a los pentagonales, hexagonales y todo eso, a los cuales yo me colgaba, ¿verdad? Y ahí conocí a Ángel Fernández, a Fernando Matos de Pie, absolutamente. O sea, y el señor Espinosa era un hombre que, créanme, tenía una creatividad que abusaba de ella, definitivamente, ¿sí? Pepe, en el hogar, ¿qué te recuerdas de tu papá? ¿Cómo era con ustedes, don Salvador? Aparte de los cuerazos. Sí. No, esos fueron fundamentales. Mira, mi papá nos dio calidad, no cantidad. Porque en la mayor parte de su tiempo se la pasaba en la televisión. ¿En el televisor? Sí. Sí. Nos consta. Ahora que el señor Nicky platicaba de que tenía las llaves de la W, ¿sí? Sí. Pues sí, mi papá se iba antes de las 5 de la mañana de la casa y regresaba después de las 12 de la noche. ¿Cuándo lo veíamos? Ajá. Pero cuando lo veíamos, era un padre. Disfrutada. No, pues tú lo acabas de decir, era inmensamente creativo. Entonces nos creaba una atmósfera a todos, padrísima, pero padrísima, que compartíamos en familia, lo gozábamos. A mi mamá le mostraba su cariño en una forma increíble. Realmente fueron una gran pareja, mi mamá y mi papá. Todavía mi mamá, cada vez que lo mencionamos se le rasan los ojos. La escopeta, porque él siempre decía, sí, en cualquier reunión, sí. ¿es con escopeta o sin escopeta? Así es. Y lo que yo compartí con mi papá, lo traigo aquí en el corazón, ¿sí? Y sobre todo que me tocó vivir casi toda mi infancia dentro de los cables y la televisión del Canal 4. Ahí andaba yo, porque decía mi mamá, bueno, ¿cuál sería la mejor forma que vieran a su papá? Pues los voy a llevar y los voy a dejar ahí. Y nos llevaba a Salvador y a mí. Ajá. A Héctor no le tocó tanto, ni a mi hermana Lourdes, pero entre lo que fue Salvador y lo que fui yo, ahí andábamos,
¿sí? En el Canal 4, y ahí lo veíamos, y a veces nos jalaba allá donde estaba ¿cómo se llama? El control de todas las televisiones. Control maestro. Control maestro, a veces a los programas. Yo nomás lo veía, que movía allá, que ordenaba allá, estaba en total acción todo el tiempo, ¿sí? Aparte era un hombre que preparaba todo como con 1 o 2 días de antelación. Era súper prevenido para todo, ¿sí? Y claro, y aparte dejaba que la gente hablara, era de mucha escucha, y entonces se organizaban cosas muy buenas. Yo así lo veo. Dígame. Creo que se está extendiendo el tiempo y no se ha dicho algo fundamental en el trabajo de Salvador Espinosa. Ya se dijo creativo, se tiene que decir responsable, porque era responsable el tener las llaves como las tenía allá en la W, un ayuntamiento. Pues si aquí no había llaves, aquí las tenía él también, todas. Y cuando se hablaba de una autoridad y de una responsabilidad, hubiera estado Manuel Cosío, hubiera estado Mario Rincón, hubiera lo que sea, la imagen de responsabilidad la daba el señor Espinosa. Entonces, voy a decir algo que no se ha dicho y que para mí fue fundamental en todo lo que Salvador hizo aquí en la televisora. Se le trabajaba a Salvador, hablo de todo el personal, dicen ustedes que movía acá, decía allá, gritaba a videotape, gritaba al Canangas, gritaba a todo mundo, pero un momentito, la gente trabajaba, pero trabajaba por convicción. A Salvador Espinosa se le trabajaba por convicción. Llegábamos a la Arena Coliseo, que le habla del camión del señor Espinosa. Ahí vamos al camión del señor Espinosa. ¿Qué irá a querer ahora aquel? Uno repelando, ¿verdad? Y llegabas, y lo primero que te decía Salvador era una cosa que como que te cobijaba, claro, y te metía en el esfuerzo que se iba. Fíjate, manito, que tenemos que hacer esos gestos cortes porque nos va a llevar quién sabe quién sabe qué, si no hacemos a tiempo esos cortes para que allá en el Control Maestro metan los comerciales que hay que meter, pero por favor, ahí te encargo, mi buen, ahí te encargo. Le trabajaban uno a Salvador por absoluta y total convicción, Alfredo. No, y en lo personal yo quiero decirles que la proyección que tuvo el señor Ríos hacia México y la República, el señor Espinosa fue culpable. Sí, claro, absolutamente, en ese sentido, porque lo proyectó hasta la manera internacional, fue a una gira de Guadalajara en por Europa, etcétera. O sea, toda esa proyección que logró el señor Ríos fue con esa plataforma que el señor Espinosa tuvo a bien hacer aquí con el señor Ríos. Y créanme que el oírlos platicar a ellos era sumamente gratificante, ¿sí? Lamentablemente el tiempo se nos está terminando, pero vamos a continuar luego yo quiero hacerles otras preguntas, porque la riqueza que nos dejó el señor Espinosa a todos en cuanto a su quehacer en estos medios de comunicación, el radio y la televisión, créanme que fue algo único. Así es que los invito para el próximo programa continuar con esta entrevista tan única que tenemos la fortuna de hacer. Regresamos en un momento. Pues amigos, reanudamos esta segunda parte de la entrevista estamos hablando de don Salvador Espinosa Fuentes. Yo quisiera, Nicky, tú mencionaste hace rato que y tienes infinidad de anécdotas tú con el señor Espinosa de allá, de México, de cuando tú eras niño actor allá en W, ¿sí? Y que después, ya lo mencionamos en el otro programa, pues tuviste una carrera realmente envidiable allá en los medios de comunicación. Del señor Espinosa, esas
una de tantas que nos mencionaste que querías contar, Nicky, ¿cuál era? Bien, pues primordialmente que sí quería platicarles de aquella vieja XCW, porque hablo de muchísimos años atrás. Obviamente, don Chavo, muy joven, ¿no? Yo conocí al ingeniero Kenny, que era así como que daba más miedo. Mi tío. ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, era de otro carácter. No, Roberto era cosa Totalmente excelente, diferente. excelente Diferente. tipo también. Sí, también, Uy, más con mucho carácter. de los inventores Sí. de la televisión en México. Para Sí, abajo, sí, así es. ¿verdad? Y tuve el gusto de trabajar con Herminio Kenny cuando hizo el doblaje de Peter Pan, ¿no? El famoso sí, tío Herminio. Sí, entonces Sí, sí. las rejas de Chapultepec. Las rejas de Chapultepec. Sí, las rejas de Chapultepec, que era buenísimo, y tenía unas bombas yucatecas que según esto eran muy groseras, grabadas para la Víctor, creo, sí. Sí. Esas nunca las conocí. Para que vean, ¿no? Pero robaste mi reloj, tan bueno que era. Tan bueno que era, sí señor, sí. Mire, Era mira que niño, no- era sí, cosa. sí, sí. Y falta Tipazo. Joaquín, A él sí no tuve el gusto yo de que eran de los tres conocer. hermanos. Que hicieron el grupo de los hermanos Exactamente, Ken. que los hermanos Ken. Sí, famosos, por cierto, ¿eh? Sí, o sea, sí, muy sí, famosos sí, los hermanos Ken. Bien, para dejarles tiempo, tuve la oportunidad de venir a Guadalajara a trabajar con el Buitre Rincón, así le decía cariñosamente don Arcadio, ¿no? Don Mario Qué Rincón, bárbaro. a quien yo conocí en Radio 590. También hay que ponerse En la para prehistoria muchas cosas. también, Para muchas- La LA. Va. y llegar y tener la enorme sorpresa de que me habían puesto como disque su director de producción, cuando el director de producción era don Chavo Espinosa, ¿no? Uy, pues para mí fue un placer porque yo lo veía entre mi papá, mi tío, mi patrón, mi hermano, buenísimo, buenísimo caballero. Nos tocó hacer una serie que se llamaba Muévanse Todos, los sábados, Claro. y desde las 7 de la mañana, don Chavo, yo el sábado, esperando a Lucerito Bárcenas o a Manolo Muñoz, o al que viniera en el avión de las 7:30, ¿verdad? Sí. Y era un gusto, porque verdaderamente nos divertíamos, como era un aeropuerto más pueblerino, salía uno a la terraza a ver aterrizar Oh, los sí. aviones y despegar y toda la cosa. Y la verdad, hubo la oportunidad, gracias a don Chava, de despedir a un argentino, Fernando Montrey, creo que se llamaba, y traer a Flavio Ramírez al imitador, gracias al apoyo del señor Espinosa. Y pues pusimos las condiciones más o menos, y don Chavo nos aprobó, y fue un cañonazo, buen Flavio. Sí, claro. Fue un Con cañonazo. su libreto. Sí, que no tenía ni un chiste escrito, Sí. pero él decía que lo veía. Pero volviendo a don Chavo, sí era un placer trabajar con él. Yo no recuerdo, y lo digo en serio, hablando de trabajo, haberle oído una mala palabra. De veras. Sí, efectivamente, es cierto. No recuerdo, se tomaba efectivamente sus 40 mejorales con su Coca-Cola, porque padecía sus jaquecas, que según esto le daban. Sí. Pero no molestaba a nadie. Les hablaba a la señorita secretaria Guillermina, A Guille. con una educación impresionante, a Muñiz, a Montaño, al propio Don Nacho García, ¿no? A Susano. a Oiga, Susano. don Susanito. Sí. Oiga, don Susanito. Sí, de veras, ¿no? Se necesitaba temple para hacer eso. Sí. Con Susano, sí. Pero de veras, una super persona, ¿no? No porque esté usted aquí, don Pepe. Lo único que yo guardo del señor Salvador Espinosa, amén de sus enseñanzas, que sabía lo suyo el señor, limón, salecita y salucita. Para San Matías. Sí, Con señor, tequila ¿no? San Matías. Y botinices y puras de esas, ¿no? Entonces ahí siempre don Chavo. Hicimos la fuente que hicimos para crema Dinors. Dinors. Una fuente ahí Sí. en el estudio. ¿Verdad? Así Entonces es. siempre creativo, siempre dispuesto, pero esto es una realidad, ahora que lo mencionaba don Pepe. Siempre el tipo 2 días antes ya sabía qué iba a Así. hacer, Ujú. qué iba a suceder, Así es. porque era un verdadero profesional, ¿no? Sí, así es. Entonces yo lo único que me resta es felicitarlo, simplemente por el hecho de que sea usted su hijo, ¿no? De veras. Muchas gracias. Y ya, ahora sí me quedo No, callado. no, indudablemente, Nicky, tú viviste esa vida de esa W que añoramos, sí, que añoramos todos los que pudimos conocerla en aquellos años, y que yo creo que
así como el señor Ríos trabajó ahí y vio lo que era, pues, amar a Dios, ¿verdad? Y en esa difusora que era precisamente la voz de la América Latina y no era nomás un eslogan, era auténticamente la voz de la América Latina, ¿sí? Y don Chavo Espinosa tuvo muchas cosas que ver. Yo quisiera, señor Ríos, que platicáramos ahora de toda esa, amistad que tenía don Salvador con todas las grandes personalidades de la televisión, y que usted además, don Salvador Espinosa, lo utilizaba como sus relaciones públicas con todas esas personalidades, y a mí me tocaba de refilón, ¿sí? Y tenemos un montón de cosas que platicar. Por ejemplo, una grabación de una ocasión que vino Rafael, el artista español, que le hicimos en el Tapatío, ¿sí? Y que pasamos toda la noche allá filmando, porque el señor era un divo, ¿verdad? Y nos invitó el señor Espinosa, al señor y a mí, a la filmación, y créanme que haber estado en esa filmación, pues ya uno había aprendido todo con eso, ¿no? El señor venía de Yo Soy Aquel, venía de Yo Soy Aquel, era una cosa tremenda, o sea, que todo lo que se le pidiera y todo lo que se le dijera, pues no valía, ¿verdad? El señor acababa de pasar y nos había tocado a algunos verlo en el Pasapoga de Madrid, verlo, presentarse y que la gente se parara sobre las mesas cuando le empezaba a decir, yo soy aquel que por... Era otra cosa, verdaderamente. Así es. Entonces, las pasadas toda la noche podían ser con Rafael, como podían ser con un maestro cualquiera de la perrada de los mariachis, los que quieras. Él le concedía la misma atención y consideración a todos, absolutamente todos, aquellos que tuvieran la responsabilidad de pararse ante una cámara o ante un micrófono. Él nos dio nuestro lugar, bueno, lo que mencionó Alfredo hace unos instantes, de que a mí me mandó prácticamente, yo empecé diciendo que una de las cosas más grandes que le tenía yo que agradecer a Salvador, tu padre, a Chavo querido, era la confianza que a mí me imbuyó para muchas cosas. Oye, Salvador, fíjate que quieren que transmita yo toros el domingo. Imagínate nomás, voy a decir que el toro salió por el lado de córner. Por lo que estaba yo más metido era el fútbol, el box, las luchas, todo eso. Y entonces aquel, el del animal ese de los ojos saltados, Mario Rincón, dijo, no, tú también puedes transmitir toros. Bueno, sí, ¿no conoces de toros? Bueno, sí conozco de toros. Además, te vamos a dar a Manolo Barbosa. Ese te vamos a dar a Manolo Barbosa ya era un castigo que se estaba controlando. Bueno, me lo estás diciendo que para animarme, para animarme. No, finalmente quiero desde aquí públicamente agradecerle a Manolo Barbosa todo el camino que me abrió, todas las enseñanzas que me dio en cuanto a toros. Él había sido un novillero puntero de mucho cartel. Él salió de las filas de la novillería por una lesión que le produjo cuando caído el toro encima de él y un caballo de la suerte de varas. Fue un peón que le dicen Pepeillo, y lo sacó y lo jaló y por poco y se queda con el brazo. Entonces se quedó con una lesión Manolo Barbosa, que ya no pudo dedicarse a eso, y a lo mejor hasta se hubiera perdido el brazo en una de esas. En fin, pero crió con sus hermanos la dinastía hermosa de los Barbosa, el Museo Taurino de ahí de la calle Prisciliano Sánchez, sí, así, cerca de Tolsa, atrás del Instituto Cultural. Sí. Creo ese museo que tiene cosas extraordinarias, pero a mí, volviendo a aquella época,
de lo que me sirvió, me dijo, tú no te apures. Yo voy a estar a un lado tuyo, luego estás tú, y luego está Pepe Alameda. ¿Cómo me la aligeraron? No me digas. No, pues así como sea, con Pepe Alameda. No, bellísima enseñanza, maravillosa enseñanza que pude yo lograr con ese señor, que ha sido pues entre lo más grande, me pongo de pie, que se ha dado en la crónica taurina. Dije, no me paré rotundamente, porque nunca he querido en una situación de esta naturaleza quitarle a Paquito Malgesto un lugar que por derecho ha tenido Paco toda su carrera, toda su vida. Definitivamente. Okay. Entonces, cuando me dijo Mario, ahí entiéndete con Chavo, entiéndete con Manolo Barbosa, y el domingo en el callejón de la plaza. Caray, qué cosa tan tremenda. Y afuera, agarrándome del brazo así, Chavo Espinosa, ni tiembles ni te asustes, ¿no? Lo vamos a sacar. ¿Me lo juras? Le dije, ¿me lo juras? Sí, me lo juró. Entonces íbamos desde temprano a las labores propias de la corrida, el enchiqueramiento, el sorteo, todo. Y finalmente, pues yo no sé en qué jerarquía haya yo quedado como cronista taurino, pero pude transmitir corridas muy importantes, pude transmitir figuras de la torería tremendamente importantes, gracias a que Mario Rincón me aventó al agua irresponsablemente y Chavo Espinosa me recogió, me arropó, me ayudó y me convenció de que lo íbamos a hacer. Pero efectivamente el señor Espinosa era un hombre con tal convicción de las cosas que él hacía, que le imbuía a esa situación. Nicky mencionó hace rato, que el programa que él Muévanse Todos fue toda una, llamémoslo un ícono entre los programas que hubo aquí en Guadalajara. Un ícono. Sí. Nícono. Definitivamente, porque ese programa movió a Guadalajara, cimbró a Guadalajara, Muévanse Todos. Y dijimos que todos. Absolutamente, sí. Y así como eso, tantas y tantas cosas, aquella novela que grabó Marga López y Arturo de Aprendiendo a vivir, o sea, y todas esas con la mano del señor Espinosa. Y yo les digo, se los reitero una vez más, el señor Ríos siempre fue el relaciones públicas del señor Espinosa. Así fue. ¿Sí? Porque, ¿saben qué? Un día me habla el señor Espinosa, dile al señor Ríos que vamos a comer con Jacobo Zabludowski en Cazadores, ¿sí? Y ya yo le decía al señor Ríos, y lógicamente su estorbante hay un lado también, ¿verdad? O sea, las personalidades que venían de México, incluyendo al señor Azcárraga, cómo no. El señor Ríos, el señor Espinosa utilizaba al señor Ríos de relaciones públicas, así de bien se llevaban. Y yo pienso que la proyección que le dio el señor Espinosa a Guadalajara en cuanto a televisión fue algo verdaderamente muy especial. Sucedieron cosas como les quiero platicar de cuando la Olimpiada México 68, ¿sí? Que don Salvador estaba en el panel de mando junto con Roberto Kenny en la transmisión, y que se fue la luz en la Olimpiada, ¿sí? A la hora de la clausura, ¿sí? Se fue la luz. Entonces platicaba el señor Espinosa, no sé si usted le haya platicado algo de ese punto, no sé si se recuerde, porque cómo resolvía las cosas así en un golpe. Pepe se dio cuenta de eso, porque tú estabas ahí. Si nos quieres referir más o menos cómo sucedió en ese apagón, todo lo que hizo tu papá para hacer que fuera hasta que se creyera que fue a propósito ese apagón. Pues mira, realmente en lo de las Olimpiadas del 68, en esa anécdota yo no tuve mucho que ver.
Yo la que tengo es en el Mundial del 70. Ajá. Sí. Y la del Mundial del 70 es increíble. Increíble. Estaba el partido de Brasil-Inglaterra por iniciar. ¿Sí? Aquí en el Estadio Jalisco. Aquí en el Estadio Jalisco. Y estaban los comentaristas ya diciendo que iban a pasar el partido. Y mi papá, con toda esa ecuanimidad que tenía a la hora de dirigir, Era algo serio. Sí. yo empecé a escuchar que empezaba a gritar, porque no tenía señal. Ajá. No había señal del estadio hacia el satélite. Ajá. Y no sabían por dónde estaba el asunto. El hecho es que yo andaba fuera del camión y andaba el Catangas, ¿se acuerdan Sí, del Catangas? Carlos Rodríguez. Exactamente, que por ahí anda todavía, Así creo, el ¿verdad? Apache. El Apache. Personal. Y andaba caminando por ahí, y de repente yo iba caminando y me tropiezo con unos cables que eran como de este vuelo. ¿Sí? Sí. Y estaba uno para allá y otro para acá. Y le digo a Catangas... Desconectados. Desconectado. Ajá. Y le digo yo al Catangas, oye, mira esto, está desconectado. A ver, préstamelo. ¡Pum! Y se oye la voz y digo, pa, ya tenemos señal. O sea, tú tuviste que ver. Yo tuve que ver en eso. Yo Fíjate tuve nomás. que ver en eso. Sí. Más que el inventor o el constructor del satélite, tú fuiste. Hubo partido, entonces, ese tipo de anécdotas, ese tipo de cosas, es que de han veras. marcado mi vida todo el tiempo. Eso de la Olimpiada de 68 fue algo único, y cuando lo platicaba don Salvador, bueno, hasta nervioso se ponía de lo que sucedió, porque fue algo similar Así a es. eso del Mundial, ¿sí? Entonces, caray, son cosas así que yo recuerdo cuando él se fue, hizo hacer la transmisión con Jacobo Solodowski y Miguel Alemán a la NASA. ¿Sí? De cuando claro. el primer hombre en la Luna. Claro. ¿Sí? Y que fue una cosa así única, porque cuando regresó el señor Espinosa de allá de Houston, nos hizo favor de dar una conferencia aquí, ¿te acuerdas, Nicky? En ¿no? el salón de la Pepsi-Cola. Sí. Así es, ¿verdad? En el salón Y de la trajo una nave espacial, Sí, o sea, lo trajo traía unas todo. maquetas Sí. que realmente nos hizo que subiéramos nosotros a ese viaje a la Luna, ¿sí? Y toda una serie de cosas que, créanme, a mí en lo personal, el hecho de haberlos invitado a ustedes para platicar de esas cosas es simplemente porque yo pienso que mientras podamos hacerlo, rendirle un homenaje a una persona como esa, que es muy poquito, pero gente que en alguna ocasión me habló por teléfono, y no estaba el señor Ríos en la oficina, y me habló y me dijo, mira, va a venir el señor González Camarena, quiero que venga, el señor Ríos, quiero que venga, pero tú también. Y fuimos a ver al señor González Camarena, sí, que fue el inventor de la televisión a color. No más. Sí, Me pongo exactamente. Sí, Pequeño, o sea, y cosas mil que nos sucedieron. Yo pienso que, por ejemplo, a Nicky, en aspecto de trabajo, pues haber trabajado con él fue también una enseñanza importante dentro de tu vida, de la comunicación, ¿verdad? Claro que a pesar de que en realidad lo que él ya había hecho antes de que estuvieras ahí con él en la televisión, lo que hizo en el radio fue algo auténticamente notable. Claro. ¿Sí? Claro. Tan notable que yo creo que se extraña todavía a esas alturas de la vida esas gentes como el señor Espinosa, ¿no? Sí, estoy seguro. En aquellos años dorados y hermosos, el señor Don Emilio Azcárraga, subrayo, se salía de su oficina, dejaba malita ahí en una ventana circular que todo el mundo la veía cuando entraba por el 52, y se iba a platicar con don Genaro Martínez, con Chavo Espinosa, con el ingeniero González Camarena, que ahí trabajaba en ese tiempo, ¿no? Fernando Ladro. Sí, gente increíble, ¿no? Increíble, todos ellos geniales, ¿no? Estamos hablando del Chavo específicamente, y estaba en ese grupo y no le tenían miedo. Ay,
fíngele, ponte como disque a trabajar. No, es que todos trabajaban. Ajá. Y todos trabajaban bien, ¿no? Impresionante. Entonces ver todas esas personas, Don Otón Vélez, hablo también del primer Don Otón Vélez, sí señor. Sí, el ¿no? güero. Sí, un hombretón enorme, ¿no? Don Amado Guzmán, director artístico, sí, ¿verdad? Entonces había ahí un grupo de gente muy importante y pues yo puedo decir, ahí estaba Chavo Espinosa, ¿no? Ahí estaba y era de la gente muy respetada, hago la aclaración, no era ningún canchanchan, no, era un señor ingeniero, ¿no? Así se le llamaba, ¿no? Entonces, pues, ver a ese señor años después aquí, yo decía, no, hombre, se sacaron la lotería. No, y efectivamente, yo pienso que la proyección de Guadalajara fue gracias al señor Espinosa, de cómo él movía la pelota aquí, sí, en ese sentido. Sí, déjenme, perdón. No. Es que llegó el momento en que iba yo a decir algo que me escuece desde hace rato, y no solo desde hace rato, sino de muchos años atrás. A mí me tocó comprobar que el personal que se estaba formando aquí para el Canal 4 tenía que ver mucho con los fracasos que habían tenido muchos de esos elementos años atrás. Unos por fracasos, otros por aciertos. En el caso de Mario Rincón, Mario se estaba jugando su última carta aquí en Guadalajara, porque si bien había logrado en el Canal 3 de Mexicali hacer un canal rentable, que tuviera mucha proyección, que hasta se atreviera a competirle, era tan irracional aquel que se atrevía a competirle al lado americano, ¿verdad? Lo hacían polvo. Bueno, pero él se atrevía a hacerlo. Entonces, ante esos desplantes, don Emilio dijo, a ver si es cierto, a Guadalajara. Porque algo hizo Mario allá que no les gustó a la familia Azcárraga, que entonces dijeron, no, va para afuera. Y alguien que fue don Emilio, no, fue Emilio Chico ya. Emilio Azcárraga, sí, Milmo. Dijo, démosle una oportunidad más a Mario. Entonces Mario, muy lanza, aceptó el reto, pero dijo, yo quiero gente buena. Gente buena, como vino el ingeniero Serjan. Sí, claro. Como vino el negro Nacho García, sí, como organiza, que era capaz. Como vino Rogelio Venegas. Como le encajaron, porque se fue encajado Paco Unamuno. Sí, Paco Unamuno fue. Es que él era representante del otro grupo. Eso era otra cosa. Pero entró, pero vino un Silverio Orozco. También. Ya de aquí de Guadalajara, ¿verdad? Sí. Pero a formar ese equipo tan importante y sobre todo vino Salvador Espinosa. Sí, señor. Entonces Mario tuvo verdaderamente gente con cual trabajar y armar un equipo de trabajo que hiciera todas esas cosas que ahorita estamos diciendo que qué maravilla de Muévanse Todos, en donde presentaron a la vedette aquella... Lucerito. No, Lucero Bárcenas. Sí. No, otra que fue... ¿Evita? No, Evita fue otro de los del... Emily Kranz. No, tampoco Emily Kranz, que sí forman parte de todos aquellos elencos. Sí, así y Sonia la única, porque además de aquí se los llevaba allá a la fonda, la fonda del Sol. ¿Dónde jugamos dominó también? Donde jugábamos dominó, si es que se nos respeta. Efectivamente. Jugábamos dominó. Entonces, no, hombre, la esposa de Jorge Luque, que se acaba de morir, Jorge Luque, Isela Vega. Aquí Isela Vega se dio a conocer
con todo el encuerismo de que era capaz, aquí en Guadalajara, muévanse todos. Sí. Guapísima. Muévanse todos, muy estuvo joven. aquí como 6 meses a Loco Valdés. Sí, Tuvo un elenco. A Sergio Núñez Falcón, Pepe Jara. a Pepe Jara, No, Sergio Núñez. a Poncho D'Alessio también. Nicky ahí. Lauri, la orquesta de Enrique Reyes. Sí, así es. Reyes. Así es. No. Lo movió el canal Mario. Ajá. Tremendo. No, definitivamente. Manolo Muñoz. La proyección que lograban aquí en Guadalajara era así como la antesala de la fama para ir a México, ¿sí? Sí. O sea, Sí. y en toda esa producción que el señor Espinosa, que formó el señor Espinosa primero, un gran equipo de gente, porque la gente se la rajaba y a nosotros como clientes nos costaba, ¿sí? Sí. O sea, porque nosotros, yo me acuerdo cuando grabamos unos comerciales de la Cordobesa con Nicky, que fue el que hizo la producción. Sí. Sí. O sea, y cuando Y usted, Manolo Muñoz, que la grabó. También. y cuando Manolo. usted Sí, cantándola. Cantando. Sí, cuando Manolo. usted necesitaba un jingle para ropa cadena y que el señor Espinosa en una servilleta le Decía, hizo un sí. jingle, ¿verdad? Me acuerdo de que hizo su comercial aquel de Cucarachita, ¿a dónde vas? A la cocina, y un zapatazo. Ibas, le digo, ibas. Y se moría de la risa, Salvador, tu padre, se moría de la risa y nos enseñaba eso como la cosa más grande en publicidad. Y le echábamos más trompetillas. Sí. ¿Cómo no? Y sí se- No, pues yo creo que nunca terminamos de platicar y por lo pronto yo le agradezco mucho a Nicky Tavares, a Pepe Espinosa, al señor Ríos, de haber estado con nosotros para recordar a esa gran persona que fue don Salvador Espinosa Fuentes, del cual yo me siento sumamente orgulloso y comprometido siempre a hablar de una personalidad de ese nivel que influyó en los medios de comunicación, en lo que ahorita disfrutamos, en lo que hoy estamos filmando, o sea, un hombre que nos enseñó el camino a muchos, Qué ¿sí? bonito. Así es de que pues, muy agradecido de su presencia, gracias por recordar a don Salvador y es nomás un pago poquito de la deuda que tenemos con él, de que siempre en cualquier medio en el cual tendremos acceso y hemos tenido acceso, siempre nos gusta recordarlo. Así es de que muchas gracias y agradecemos a usted que nos aguantó todo este tiempo y lo esperamos en la próxima Historia del Deporte. Muchas gracias, hasta la próxima. El gol que dio un campeonato, el batazo que implantó una marca, el viejo récord que se derrumba. Esto es Historia del Deporte, con las experiencias, vivencias y hazañas de quienes la escribieron con gusto, pasión y entrega, con Alfredo Magaña.